Buenas tardes, mi nombre es Daniela Rodríguez y les voy a hablar de la historia de Toyota y cómo se relaciona con los líderes del siglo XX y XXI. Toyota inicialmente era una empresa de fabricación de telas, es decir, empezó como una empresa, como una idea de crear telar de modo que no fuera tan mal el proceso de la fabricación de las telas. Sin embargo, en un viaje a Estados Unidos se proyectó a una idea de construcción de automóviles, dando pie a la creación del primer modelo fabricado de manera manual, el A1 en 1945. Y después de que el director viajó a Estados Unidos, llegó con la idea de fabricar automóviles, ya que en Estados Unidos ya se veían muy común y en Japón no. Entonces vendió los derechos de la primera idea de fabricación de telas para construir el primer automóvil. Eso se puede relacionar con el inicio de las primeras teorías de la administración, donde todo era manual, es decir, donde se enfocaban en una fabricación muy manualizada y cómo se debía realizar un correcto liderazgo para que ésta diera frutos. A finales de los años 40, Toyota se vio muy afectada y tuvo que cerrar dos de sus ensambladoras, pero cuando se pusieron en pie se dieron cuenta que no debían enfocarse en la gente, sino en el proceso e implementaron la producción en línea. Es decir, Toyota tuvo un mal momento, incluso hubieron protestas por parte de los trabajadores de Toyota porque eran muchísimos los que se iban a quedar sin empleo. De igual manera se tuvieron que cerrar dos de sus ensambladoras de Japón, pero cuando volvieron al mercado se dieron cuenta que la idea ya no era fijarse en la gente, sino en el proceso, es decir, crear una producción en línea. Para esto lo que ellos hicieron fue poner las máquinas en el orden en que se usaban para que el proceso fuera más rápido y cuando llegara el auto al final ya estuviera totalmente hecho y se demoraba menos tiempo en hacerse. Esto se puede relacionar con la parte de la administración, cuando los seguidores de Frederick Taylor y Henry Fayol hablaron de una aplicación práctica de la producción para obtener altos niveles de productividad. Es decir, ser prácticos en cómo se iba a producir, en qué momento se iba a producir cada parte, con el fin de tener una productividad mucho mayor. En el año 1955, el presidente de Toyota, Tatsuro Toyota, después de un viaje a América, volvió con la idea de llevar autos a América con precios más asequibles para el consumidor. Es decir, cuando él viajó a Estados Unidos, se dio cuenta que en Estados Unidos las familias querían obtener hasta dos vehículos por familia, pero el precio de los vehículos estadounidenses no se los permitía porque era más costoso que un vehículo marca Toyota. Entonces él dijo, aquí está la oportunidad para que llevemos nuestros autos y los vendamos al precio que el consumidor los necesita. En la administración del siglo XX, cuando aparecen los progresos de la informática, se hicieron posibles saltos cualitativos a la globalización. Es decir, aquí ya vemos cómo Toyota quiere empezar a globalizarse, a internacionalizarse, llevar sus productos y comercializarlos en el exterior. Entonces ya esa administración, es de lo que nos hablaba pues la administración, que empieza, debido a esa informática, a esa capacidad de manejar la información, ser más fácil esas globalizaciones para las diferentes empresas del momento. El auto llevado a Estados Unidos no fue bien recibido por los americanos, ya que no se adaptaba a sus necesidades. Entonces reorganizaron la idea e implementaron una medida de calidad, convirtiendo a Toyota en una empresa global. Cuando llevaron ese auto a Estados Unidos, ese auto no se adaptaba a las velocidades estadounidenses, era mucho más despacioso que un vehículo estadounidense y que eh, el tipo de vías que tenía Estados Unidos para transitar. Cuando se ponía mucho a esas velocidades se recalentaba. Entonces al final no vendieron la cantidad de autos que esperaban vender, vendieron menos. Entonces tuvieron que reorganizar la idea, es decir, buscar la construcción de un auto que se adaptara a esas necesidades, tanto de precio como de movilidad del auto en Estados Unidos. Esto lo hicieron mediante una medida de calidad, es decir, empezaron a implementar en Toyota unas medidas de revisión de calidad de los autos de acuerdo al sitio en donde iban a estar moviéndose. Esto se puede relacionar con los sistemas flexibles de producción, generaron un liderazgo de administración más flexible, es decir, cuando llegaron estos años, la administración tuvo que dar un cambio, el tipo de gerencia, empezar a implementar más ideas conceptuales de cómo se iba no solo a comercializar, sino también a vender ese auto en donde se iba a vender.
ya la gerencia era mucho más diferente a la anterior. Tenían que pensar en productividad, pero también en globalización. Debido a esto, Toyota logró expandirse no solo a Estados Unidos, sino a muchísimos países americanos, asiáticos e incluso europeos. Toyota se expandió a muchos países de todo el mundo, analizando la necesidad de cada área y creó ensambladoras en países como Estados Unidos con el fin de reducir los costos y transporte de autos ya ensamblados. Cuando llegamos a este momento ya Toyota tenía que exportar vehículos a muchos países del mundo, no solo a Estados Unidos, porque tenían la capacidad de vender el auto necesario para cada área geográfica, es decir, todas las vías en este tiempo funcionaban muy diferente, tenían autos que se tenían que adaptar a esa movilidad, a ese tipo de movilidad y de sociedad del país. Eso fue lo que intentó hacer Toyota, pero tocó crear ensambladoras en otros países. La primera que hicieron fue en Estados Unidos. Esa ensambladora la hicieron con el fin de reducir costos de transporte de autos, porque muchos no les compraban los autos porque ya iban armados y eso tenía más problemas en el transporte y aparte de eso muchos más costos. Entonces prefirieron crear ensambladoras en otros países. Es aquí donde la administración evoluciona y el énfasis está en producir y comercializar de manera masiva a bajos costos. Es decir, ya empezamos a ver lo que es el mercadeo, cómo jugar en cómo vender, cómo aplicar esto con las finanzas y la buena administración y liderazgo. Es decir, implementaron todos estos procesos de una empresa, procesos empresariales, con el fin de obtener mucho más productividad a más bajos costos. Jugaron con la mente del cliente. El cliente no quería pagar tantos costos de transporte para comercializar los autos, entonces ellos decidieron adaptarse a eso e ir y crear sus propias ensambladoras en otros países con el fin de hacer mucho más productivo, generar muchas más ventas y ganar mucho más dinero con más baja inversión y costos de trabajo. Toyota llega a un punto máximo de globalización debido a su buen sistema de calidad y principios de confianza mutua. Empieza a generar líneas de lujo, implementa un plan de negocio de generación de experiencia y desarrollo de conocimiento. Hablamos de un Toyota mucho más actualizado, eso ya fue para finales de los 90, principios de los 2000. Llegó a un punto máximo de globalización porque tenía ensambladoras en muchos países, vendían muchos países y tenía un buen sistema de calidad y principios de confianza mutua dentro de la empresa. Es decir, tenían ese sistema de confiar en el trabajador, pensar en el trabajador para obtener muchos más beneficios. Empezaron a generar líneas de lujos de auto, es decir, líneas para todo tipo de personas, tanto para los de más bajos recursos como los que tenían mucho más recursos. Implementaron un plan de negocio de generación de experiencia, es decir, no solo pensaban en vender y vender, sino qué necesita mi cliente, qué es lo que quiere mi cliente y a qué costo lo quiere. Para esto se necesita desarrollo de conocimiento técnico dentro de las empresas, es decir, ya no es solo mano de obra, fuerza física, sino hablamos de una fuerza de conocimiento, una fuerza de mercadeo, de deseos del momento, de gustos del momento, de qué es lo que está de moda. Desde ahí se empieza a ver todos estos procesos. Esto lo podemos comparar con la administración de finales del siglo XX y principios del siglo XXI. Ya no se enfoca en la producción, sino en producir lo que el comprador desea comprar. Es decir, anteriormente se producía todo en masa, mucha cantidad de lo mismo, hubo un punto incluso en donde no se innovaba constantemente. Ahora hay que innovar casi que a diario, estar pensando en qué vamos a sacar ya mañana. Es decir, estar sacando un modelo hoy y ya pensar qué modelo se va a sacar el día, el mes siguiente, cuál será la siguiente versión, con el fin de que el consumidor sea atraído. ¿Qué necesidades tiene el consumidor? ¿Qué quiere hacer el consumidor con un vehículo? Eso es lo que empezó a hacer Toyota. De acuerdo a las necesidades tanto geográficas, depende mucho la ubicación geográfica de los clientes y como se internacionalizaron lo tuvieron que mirar de esta manera. Actualmente Toyota es una empresa reconocida, está muy bien posicionada en el mercado, sigue generando ventas porque genera experiencia de marca, es decir, cada vez nos ofrece cosas más necesarias, nos hace más necesaria la compra de un vehículo, más automatizadas, es decir, que la puedan usar cualquier tipo de personas de cualquier edad,
hasta los señores de más mayor edad. Y qué es lo que necesitamos para todo tipo de transporte en la ciudad, en trocha, etcétera. Esto es lo que ha hecho que Toyota evolucione, crezca, llegue a un gran alto nivel, y con eso también apreciamos cómo evoluciona la administración. Es decir, la administración nos dice hoy en día pensar en el trabajador porque es nuestro cliente interno, pensar en qué necesitan las personas y cuál es el tipo de persona al que nos estamos conduciendo, es decir, a qué tipo de consumidores vamos, de qué edad, de qué estilo de vida, de qué recursos necesitan, etcétera, para poder crear productos que puedan ser para todo tipo de clientes, no solo para una población en específico. Muchas gracias.